Amado hermano, Dios le bendiga. Doy gracias al Señor primeramente por este privilegio de que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios. Continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, título Todas las cosas en común. Abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 37. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a hacer una pausa para ver este primer versículo que hemos leído. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cada cosa que tenía cada uno de los cristianos pertenecía a toda la iglesia primitiva. De eso nos está hablando el libro de los Hechos. Nadie decía tener nada, sino que pertenecía a todo el grupo. Cuando alguien decidía vender una propiedad, traía el dinero y se los ponía, dice la palabra, a los pies de los apóstoles para repartirlo, ¿verdad? Según las necesidades, ¿verdad? No para que se quedara ese dinero con ellos, sino para el servicio, mejor dicho, de cada uno de los necesitados. Por lo tanto, dice la palabra que nadie, ni uno, era necesitado, ¿verdad? Porque lo tenían todo. Por eso mismo, porque, como dice la palabra, eran de un corazón y un alma, todos unidos en un espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, desde ya, ¿qué podemos aprender de este primer versículo? De cómo era lo que estamos viendo, cómo era la iglesia primitiva, ¿verdad? Por supuesto, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie decía yo voy a ir a predicar para ganar dinero o decir cuánto me van a pagar, ¿verdad? Por como un ejemplo. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos? ¿Como la iglesia primitiva o cada quien anda viendo cuánto me gano por predicar el evangelio? En aquellos tiempos tenían persecución. La iglesia primitiva fue perseguida, pero ellos siempre les rogaban al Dios Todopoderoso que les diera el privilegio de predicar la palabra con denuedo. Aleluya. Así como Pedro predicaba con denuedo, dice la palabra, ¿verdad? Que Pedro pues era una persona que no estudió, pero por supuesto, cuando llegó el Espíritu Santo allá en el Monte Alto, fueron llenos todos. Pedro, Juan, María, ¿verdad? Madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo y la palabra nos explica que Pedro predicaba la palabra
del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo. Entonces, nosotros también podemos pedirle al Señor que nos dé ese privilegio de predicar la palabra con denuedo, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo llenándonos, que sea el Espíritu Santo poniendo palabras en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro ser, y que sea el Espíritu Santo obrando en usted, querido amigo, querido hermano, ¿verdad? Que tiene hambre y sed de escuchar palabra de Dios, porque tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos llene de su palabra y que nos ayude a hacer su palabra nuestra. O sea que, pues con la ayuda de Dios, cumplamos con los mandatos de la palabra de nuestro Señor. La primitiva comunidad pudo compartir lo que tenían porque eran de un mismo pensar y de un mismo sentir, según nos dice Hechos 4:32. Los miembros no fueron forzados a ser generosos, sino que lo hicieron libremente porque tenían unanimidad de objetivos, un mismo pensar y unión de corazones, un mismo sentir. Si regresamos al capítulo 2 de este mismo libro de los Hechos, versículos 44 y 45, nos dice la palabra: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga, lo repartían según la necesidad de cada uno. Todo lo que poseía cada uno era para todos. Entonces, no había ni uno necesitado porque todos estaban unidos como iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo a través de los apóstoles hacían señales, milagros y prodigios. Aleluya. En el versículo 33 nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero oiga, pongamos atención. ¿Qué era lo que predicaban en la iglesia primitiva? ¿Qué era lo que predicaba, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan? Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, diciéndoles a los que mataron a nuestro Señor Jesucristo en una cruz, crucificado, que Él no estaba muerto, sino que estaba vivo. O sea que les estaban los discípulos hablándoles al pueblo de Israel de la resurrección, lo que ellos pues no querían creer. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros tenemos que continuar predicando, así como la iglesia primitiva, predicando que Cristo vive, hablar de la resurrección, que Cristo, ¿verdad?, es victorioso, y nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él nos ofreció vida y vida en abundancia en Él, ¿verdad? Porque Él es el único camino de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo lo dijo, para llegar al Padre.
¿Qué recibían los apóstoles? Abundante gracia. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios y confiar en Dios y en nuestro Señor Jesús. Ahora veamos el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Nos vuelve a repetir la bendita palabra de nuestro Señor. ¿Qué dijo Jesús sobre ayudar al prójimo o al necesitado? Pongámosle atención a este mensaje, ¿verdad? Porque cuando ayudamos al necesitado, reflejamos o se refleja en nosotros el amor de Dios. En Mateo 19:21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Nos estamos dando cuenta de que nuestro Señor Jesús, Él mismo nos dice que si queremos ser perfectos, que vendamos nuestras propiedades y que lo demos a quienes, que le demos regalos a los ricos, a los que tienen, no, a los pobres, al que no tiene. Y tendrás tesoro en el cielo, nos dice la palabra, y nos invita a que lo sigamos. Ponga mucha atención, que Él no dice que nos hagamos ricos, ¿verdad? Mucho menos vendiendo la palabra del mensaje de salvación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, Él dice que el que tiene, que venda lo que tiene y que lo reparta con los pobres, con los necesitados, y que lo sigamos y que vamos a obtener tesoro en los cielos. Marcos 10:21 nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Oiga, al rico le amó, como quien dice, para que no te pierdas, ¿verdad? Con amor te lo digo, ¿verdad? Mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Vuelve a repetir aquí, pero ahora le agrega aquí en Marcos: toma tu cruz, ¿verdad? Pero sígueme, vende lo que tienes, depende de mí, ayuda al necesitado. José, dice la palabra que José dio su heredad. En el 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. 37. Como tenía una heredad, José, ¿verdad?, o Bernabé, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Veamos por qué le cambiaron el nombre a José. Me imagino que los apóstoles miraban las acciones de José, acciones llenas de misericordia. A José me imagino que le gustaba consolar a los hermanos de la iglesia cuando miraba los sufrimientos de ellos. José los consolaba con la palabra de Dios, y los apóstoles decidieron cambiarle el nombre según sus acciones y le llamaron Bernabé, que traducido es
hijo de consolación. Aleluya. Y entonces José o Bernabé decidió vender su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Entonces aquí tenemos como ejemplo a José. Vendió la heredad que le dejó su familia, sus padres, ¿verdad? Pero ese precio, esa cantidad de dinero, la entregó en total a los apóstoles para que hicieran lo mismo, lo que vimos ya en los versículos anteriores, que entregaran según la necesidad de cada uno de los hermanos. Veamos que Dios, nuestro Señor, nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. 2 Corintios 1:4 nos dice: el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, oiga, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Imagínense que Dios nos da consuelo, ¿verdad? Nos consuela para que nosotros consolemos. No podemos decir no puedo consolar al triste, al afligido, al que está pasando por tribulación, porque ya Dios nos consoló. Estuvimos en una tribulación, ¿quién nos consolaba para cruzar esa situación difícil? Dios. Pero ahora respiramos profundo y estamos preparados para consolar a aquel que está pasando por tribulación, aquel que está pasando por desierto, ¿verdad? Aquel que está cruzando una tormenta de situaciones difíciles, que siente como que va a desfallecer, como que va a quedar allí, ¿verdad? Pero no, Dios nos agarra de la mano y nos lleva a un nuevo amanecer, a un nuevo día. Aleluya, ¿verdad? Qué lindo, para que nosotros demos el testimonio que Dios es grande y poderoso, que sin Él nada somos, que Dios es el que nos ayuda en esos momentos oscuros, que sin Dios nada somos, que sin Dios no podemos movernos, que sin Dios, ¿verdad?, no podemos hacer nada. Por lo tanto, en el nombre de Jesús alabemos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Dios, porque Él es nuestro consolador, ¿verdad? Él nos ha dado a su Santo Espíritu. Aleluya. Proverbios 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe, ¿verdad? O al que necesita. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. Cuando tú sales ya de esa tribulación, de ese problema, ¿verdad? Y ahora te sientes bien, ahora te va bien en el trabajo, en toda situación. Ahora tienes cómo ayudar al necesitado. No que eres rico, sino que está en tu mano ayudarle, está en tu mano invitarlo a almorzar, a desayunar o a cenar, ¿verdad? Está en tu mano poder ayudarle con ropa, con zapatos, ¿verdad? Está en tu mano darle un abrazo, hablarle de la palabra de Dios, porque nosotros, aunque seamos cristianos, tenemos que hablarnos de la palabra unos a otros, ¿verdad? Y también tenemos que, pues, por supuesto, predicar el santo evangelio a aquellos que no han venido a los pies de Cristo, para que sea la palabra ayudándoles con fe, porque la palabra es la que da fe, ¿verdad? Del oír viene la fe, del oír la palabra de Dios, por supuesto. ¿Quieres que el amor de Dios more en ti? Ayuda a tu hermano, ayuda al necesitado. No le niegues a aquel, ¿verdad?, necesitado. Si está en tu mano, ayudarle, dice la palabra. En 1 Juan 3:17 nos dice: pero
el que tiene bienes de este mundo y ves a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en ti si tú no le ayudas a tu hermano que está necesitando? Aleluya, ¿verdad? La palabra de Dios es clara. Tenemos que quitarle amor, ¿verdad?, a las cosas terrenales. Las cosas terrenales son vanas. Las cosas terrenales hoy están, mañana quién sabe, ¿verdad? Entonces, estando en nuestra, ¿cómo se dice? Estando en nosotros el poder ayudar, tenemos que ayudar. No tenemos que titubear, ¿verdad? Entonces a veces tenemos como amor a ciertas cosas. Tenemos que pedirle al Señor ayuda para poder desprendernos y darle al que necesita. Así, amados hermanos, así es como vivían la iglesia primitiva. Ellos eran perseguidos, pero ellos en el versículo, en el tema anterior, ¿verdad?, en la prédica anterior vimos que toda la iglesia unánime, cuando Pedro y Juan llegaron y les contaron lo que habían pasado ellos, que habían estado presos por hacer el milagro, ¿verdad?, al cojo de nacimiento, los metieron presos, los pusieron en la cárcel. Entonces les dijeron, los vamos a dejar ir, pero no sigan, no continúen predicando en ese nombre que ustedes andan predicando. Ni querían mencionar el nombre de Jesús, ¿verdad? No sigan predicando en ese nombre, no sigan predicando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos llegaron y le dijeron a la iglesia lo que habían sufrido, pero ellos ¿qué hicieron? Se pusieron a clamar, a adorar, a alabar y glorificar el santo nombre de Dios y a pedirles no que los librara de todos los que los andaban persiguiendo, sino que les diera, que Dios les diera esa posibilidad de seguir predicando la santa palabra del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo. Ellos lo que querían era seguir predicando y seguir haciendo milagros en el nombre de Jesús, aunque todos los altos sacerdotes, andaban en contra de ellos, que no querían escuchar que predicaran en ese nombre. O sea, andaban bajo persecución, pero a ellos no les importaba, sino que querían seguir predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dirá usted, ¿pero cómo? ¿Cómo así? Estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya, ¿verdad? Amado hermano, Dios le bendiga. Querido amigo, yo le invito a usted que venga a los pies de Cristo hoy que puede. Que sea el Espíritu Santo obrando en su mente, en su corazón, en todo su ser, y que se aparte de todo mal. Cristo pronto viene. Estamos viendo las señales, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que habrán guerras y rumores de guerra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso, hay guerras, pero también hay rumores de más guerras, ¿verdad? Guerra aquí, guerra allá, como que se está volviendo muy, muy común, pero no es cosa común. Hay mucha muerte, ¿verdad?, y pobreza. Entonces, venga a los pies de Cristo hoy que puede. Mañana, el mañana no es nuestro, ¿verdad? Hoy que podemos, ¿verdad?, entreguémosle nuestra vida al Señor. Dios le bendiga.